gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida un día más al canal. Para quien no me conoce, me presento, mi nombre es Lisandra y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy voy a estar haciendo muchas de las costumbres que yo tenía en Cuba. Por ejemplo, lo que hacíamos a diario y muchísimas de las costumbres que teníamos nosotros los cubanos. En este caso, yo. Una cubana simple, una cubana humilde que siempre se acostumbró a lo que había, o sea, a lo que tenía. Y si eres nuevo por acá, no te olvides de suscribirte al canal y compartirlo muchísimo con tu familia, con tus amigos, con el de al lado de la casa, con el de la esquina, con cualquiera. El caso es compartirlo muchísimo para de esta manera poder seguir creciendo esta gran familia. Y bueno, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Bueno, les cuento que lo primero que vamos a estar haciendo por acá es cepillándonos los dientes. Y aquí tengo la pasta. No es una pasta cubana, pero miren para acá. Uy, se me cae. Aquí tengo la pasta. ¿Y qué es lo primero que vamos a estar haciendo? Miren para acá. Lo primero que estuvimos haciendo es exprimiendo la pasta. Les cuento que en Cuba muchísimos acostumbramos a hacer esto. En mi casa se hacía. Cuando ya la pasta quedaba ya en lo último, exprimíamos el tubo hasta el final. Entonces la hacíamos así con el cepillo de dientes o con lo que tuvieras en la mano que le pudieras hacer así. Hacíamos esto. Y ya después, bueno, salía lo que quedaba y con eso nos cepillamos. Sí, con el resto que quedaba, fíjense, ahí salió, nos podíamos, lavar los dientes. Vamos allá. Bueno, les cuento que lo próximo que vamos a hacer es estar descargando el baño. Lisandra, descargando el baño. Pues sí. Les cuento que en Cuba la mayoría de las personas acostumbramos a descargar el baño con un cubo. Aquí, como pueden mirar, tengo un cubo y este cubo ya está lleno de agua. Entonces, nada, cuando vamos al baño en Cuba, que orinamos o hacemos el 2, lo descargamos con un cubito de agua. O 1, 2 o 3, lo que necesite. El caso es que no utilizamos lo que normalmente utilizamos fuera. Quizás muchas personas fuera también hagan esto, no digo que no, pero bueno, en este caso es, o sea, lo que se hace en mi país, Cuba. Entonces, vamos a ver. Bueno, y ahora vamos a estar limpiando el piso y les voy a estar mostrando con qué se limpiaba en mi casa. Miren para acá. Cuando no había frazada de piso, abríamos el escaparate y cogíamos cualquier pullover viejo o cualquier ropa que no íbamos a usar. Como por ejemplo, ahora mismo yo voy a estar cogiendo este pullover porque ya no lo uso o porque está, como les dije, muy viejito. Y entonces con eso es lo que vamos a estar limpiando. Y aquí, como ven, ya está el agua preparada con el trapeador y el pullover sucio, miren a mí, estoy hablando de bobería, el pullover sucio, el pullover viejo que ya no usemos. Así era como limpiábamos en Cuba. Bueno, y ahora estamos aquí que vamos a lavar ropa. Les cuento que los cubanos tenemos varias opciones. Una de ellas es lavar a mano, porque la mayoría no tiene posibilidades, o una gran parte no tiene posibilidades de tener una lavadora. Y el que la tiene una rusa o tiene una bastante viejita. Por ejemplo, no tiene este tipo de lavadora. No digo que haya quien tenga posibilidades y la tiene, obviamente. Pero en mi caso, nunca la tuve. Y muchísimas de las cosas que hicimos siempre en casa fue, por ejemplo, como para ahorrar el detergente y esas cosas, cogíamos el jabón, que en este caso, perdónenme, no es este tipo de jabón, que es jabón de bañarse. Y cuando se hacía con jabón de bañarse, se hacía con las estillas de jabón, o sea, lo último que quedaba de jabón. Se cogía el jabón de lavar, que es el que daban en la bodega. Le voy a decir a mi mamá que me mande una foto de jabón de la bodega, a ver si tiene, para estársela poniendo por aquí. ¡Tiene el agua, Lisandra! Me gusta
Chamo, mi marido bajaba con mi hija porque mi hija está botando agua en la cocina. ¿Qué hacíamos para ahorrar el detergente, perdón? Miren, poníamos el jabón dentro de una media, cualquier media. Por lo menos esto en mi casa se hacía. No sé, en casa de otros cubanos. Y después le hacíamos un nudo a la media con el jabón dentro y la poníamos en la lavadora. En mi casa había una lavadora rusa y después la prendíamos, la lavadora sola. Ella daba su vuelta y hacía, o sea, que el agua cogiera ese jabón y ya después poníamos la ropa. Eso era lo que hacíamos. Y bueno, esta técnica la usábamos más bien para ahorrar el detergente. Bueno, aquí lo que voy a estar haciendo es llenando la lavadora para mostrarles, o sea, para ponerle el jabón con la media, para que ustedes vean cómo es que el agua, o sea, coge ese jabón. Yo sé que en Cuba, ya les digo, es otro tipo de lavadora y esas cosas. Pero bueno, no me quería quedar sin hacerle sin hacerle la demostración. Entonces nada, vamos a ver. Miren, les cuento que ya la lavadora dio su respectiva vuelta. Y miren cómo queda el agua con jabón. Allá abajo está la media. Listo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es poner la ropa. Pero ya el agua está listo. Miren cómo queda. Entonces nada, procedemos a poner la ropa. Espérense, porque no les dije. Tenemos que sacar el jabón, porque se supone que esta técnica se haga para ahorrar el jabón, el detergente. ¿Ya vieron cómo está el agua? Entonces, lo que hacemos es sacar el jabón, de la media. Y bueno, nada, lo ponemos a secar, o lo podemos utilizar para bañarnos o guardarlo para la próxima lavada. Pero el caso es que ya vieron el agua, da para lavar y mira cuánto jabón sobró. ¿Por qué hacíamos todas estas cosas en Cuba? Mi gente, para que no sabe y sea de otro país, es porque en Cuba hay mucha escasez de todo. Y cuando digo de todo, digo todo. Pasta de dientes, jabón de lavar, jabón de bañarse, lo que sea. Lo mínimo que ustedes vayan al mercado y compren. En Cuba hay escasez. Ahora mismo quien tenga un jabón de bañarse en Cuba tiene un lujo. Para que más o menos ustedes entiendan por qué se usan todas estas técnicas de ahorrar el jabón, ahorrar el detergente. Muchísimas veces la mayoría de la gente, de las personas no tienen el detergente y bueno, utilizan esto. Bueno, y aquí les traigo otra de las cosas que hacía yo, repito. Discúlpenme si ahora mismo van a ver una cochinada. Pero bueno, era una de las cosas que yo hacía y muchísimas de mis amistades también lo hacían. Nos quitábamos el chicle de la boca cuando íbamos a comer. O, no sé, cuando ya no queríamos masticarlo más. ¿Y qué hacíamos? Lo poníamos en el frío. Habían personas que le echaban pasta al otro día. Había quien le echaba hasta azúcar. Eso es una puercada total. Pero la realidad de la vida es que se hacía, caballeros. Yo no vengo aquí a estar mintiendo. Eso se hacía en Cuba. Nada, lo poníamos en el frío. Estarlo poniendo aquí. Y otra de las cosas, señores, miren para acá. ¿Qué cubano? Díganme ahí en los comentarios. ¿Qué cubano no tenía en el frío de Cuba un pomo de esto de jarabe? Ay, ahora se me desenfocó. De Novatropin, caballero. Y esto es de Cuba también. Pero les voy a decir, miren para acá. Esto yo no lo uso. Y esto, miren, ya esto ni tiene. Mi madre, si eso ni tiene. Y ahí yo lo tengo de reliquia, caballero. Cubano al fin. Díganme algo de eso. Un pomo de Novatropin. Ni que yo viviera en Cuba ahora mismo. Pero aquí está. Aquí está. Y ya les digo, ni tiene. No sé si aquí da para ver. Ni da para ver. Un tilo que tiene en el fondo. Yo llevo 3 años en este país, caballero. Increíble, Sande. Es increíble, ¿tú viste eso? Un poco Novatropin. Díganme algo. Déjenme abajito en los comentarios si algún cubano tiene estos medicamentos cubanos aquí. O sea, en sus países en el frío. Déjenmelo ahí abajito en los comentarios. Bueno, estaba aquí que ya almorcé. O sea, ya almorzamos aquí en casa. Estaba
reposando el almuerzo. Y lo que vamos a hacer ahora, o sea, lo próximo que vamos a estar haciendo es tiñéndole el pelo a mi marido. Sí, le voy a estar tiñendo el pelo. Pero el caso es que ustedes van a ver con qué le voy a estar tiñendo el pelo. En Cuba también acostumbramos a, cuando no hay brocha para tender, o sea, para tender. Brocha para tender. Bueno, brocha para teñir el cabello. Utilizamos cualquier cepillo de dientes que tengan viejo. Eso es lo que utilizamos para teñir. Si no tenemos pote para colocar el tinte, usamos cualquier pote de helado o cualquier pozuelo que tengamos en la cocina viejo que no vayamos a utilizar más, lo cogemos para eso. Y otra cosa es que si no tenemos guantes, usamos las habitas que normalmente nos dan en el mercado, las habitas cubarse, como decimos en Cuba. Eso es lo que utilizamos. Entonces, ahora ustedes van a ver cómo lo preparo y le tiño ese pelo que tiene en candela. Vamos allá. Vamos a poner el tinte. Al tinte le podemos estar haciendo lo mismo que hicimos con el tubo de pasta. ¿Para qué? Para coger lo que queda en el fondo. Entonces aquí tenemos un cepillo de dientes. Déjenme no poner esta parte porque está toda fea ya, porque esto no se usa. Este cepillo estaba tirado. Y es el cepillo que vamos a estar utilizando para teñirse el pelo, porque bueno, ya ven, esto lo hacíamos en Cuba así. Así que bueno, es lo que vamos a estar haciendo. Y aquí están las dos habitas para teñirse. Manos a la obra y vamos allá. Miren, ahora estuvimos almorzando y aquí tengo unas cosas sucias que les voy a mostrar. Normalmente ustedes saben que usamos para fregar detergente así en estos pomitos, que bueno, lo ponemos directamente en la esponja de fregar y fregamos. Pero les cuento que en Cuba eso no funciona así. En Cuba utilizamos jabón muchísimas veces para fregar o detergente en polvo, cualquier detergente en polvo que tenga. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ahora lo voy a estar mostrando. Cogemos cualquier pozuelo, yo tengo pozuelos de estos de helado que tengo esa costumbre y los dejo guardados, porque pienso que siempre hacen falta, y detergente de lavar ropa. Entonces lo que hacemos es ponemos un poquito de detergente de lavar ropa, ahí, un poco, y después le ponemos un poco de agua. Le ponemos un poco de agua a ese detergente. Le ponemos la esponja. Y con ese detergente así preparado es que fregamos las cosas. No usamos esto. Esto yo lo voy a usar por primera vez fuera de Cuba. Pero en Cuba así es como se friega. Detergente, agua y la esponja. O jabón. En este país yo trabajé en la cocina de un restaurante. Y la parte de fregar, cuando yo iba a fregar, me acuerdo que fui a hacer lo mismo. O sea, preparé el detergente en el agua como yo mismo lo hacía en Cuba. Así como ustedes me vieron ahora. Y pues me dijeron, no, así no es como nosotros hacemos. Nosotros lo fregamos, o sea, con el detergente que es de fregar directamente en la esponja de fregar. Y así es como se friega. Pero no, eso que tú haces no. Y entonces, digamos que pasó un poquito de pena, ¿no? Pero bueno, es la costumbre que yo tenía en mi país. Entonces repetí lo mismo aquí, pero bueno. Así poco a poco uno se va acostumbrando, ¿sabes? No sé, a lo que debería ser normal, pienso yo. Pero bueno, así es como lo hacíamos en Cuba. Otra de las cosas es que casi todos los cubanos, para no decir la mayoría, no sé qué tipo de cubana soy yo, porque realmente, se me está bajando la cámara, porque realmente yo no lo hago, no tengo costumbre, no me gusta mucho el café, pero la mayoría de los cubanos cuando se levantan por la mañana hacen su termo completo de café.
para en lo que le queda el resto del día, toman café, toman café, toman café. Se los digo por mi mamá, que ella es así. Ella se levantaba, hacía su termo completo de café y en el resto del día era tomando café. Eso lo hace el típico cubano. Ya les digo yo no, porque no tengo ese vicio y no me gusta mucho. Pero bueno, sí lo hace. Y miren, les cuento que otra de las cosas que hacíamos era plancharnos el pelo, sí, con plancha de planchar ropa. Y ustedes van a decir, ¿en serio? Sí, eso era lo que hacíamos. Por ejemplo, yo, cuando iba a salir con mis amiguitas en esa época, en esa etapa, yo no tenía posibilidad de tener una plancha de pelo y yo me planchaba el pelo y mis amiguitas también con mis amiguitas. Eso me suena a los años 80. Nos planchábamos el pelo con plancha de planchar ropa. Ya no, ya después llegó la civilización. Pero esto era lo que hacíamos la mayoría de las veces. Y como yo, 1.000.000 de personas lo hacían. Sí, muy dañino, horriblemente dañino, pero bueno, déjenme decirle que nos resolvía el problema. Así que, nada, eso es lo que hacíamos. Y bueno, mis amores, esto es lo último que les voy a estar mostrando. Les cuento, a los cubanos, cuando se nos rompía la chancleta, nosotros le poníamos por debajo un clavo, si no una presilla. El caso es que se lo poníamos, ¿para qué? Para que nos durara más y obviamente por el tema de la escasez. En este momento yo me imagino que las personas que no tengan condiciones estén haciendo lo mismo, porque hasta donde yo supe, el precio de una chancleta en Cuba ahora mismo es de como 3.000 o 4.000 pesos. O sea que supera el salario de un cubano. Esto es lo que hacían. Disculpen el churre, pero esto estaba aquí abajo. Sinceramente yo no lo uso. Esto lo hice para el video, para mostrarle a ustedes cómo era que hacíamos. Miren, le poníamos un clavo abajo y de esa forma podíamos usarla muchísimo más tiempo. Pero bueno, eso es lo que hacíamos. Y aquí ya voy a bañarme y voy a disfrutar de mi ducha. Pero les cuento que en Cuba no nos bañábamos en la ducha. En mi casa nos bañamos con un cubito y con un jarrito a cubito. Así era como hacíamos en mi casa. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal y compartirme muchísimo el video. Disculpen el reguero de ropa que tengo ahí atrás, porque estuve recogiendo ropa limpia y tengo que doblarla ahora. Me parece que la voy a dejar para mañana porque ya es un poco tarde. El videito de hoy se los hice de corazón, de verdad. Les voy a decir que me encantó. ¿Por qué? Porque me recuerda las cosas que yo hacía en Cuba y quería tener este video exactamente en el canal. Espero que les haya hecho recordar a muchos cubanos de afuera que también hicieron estas cosas y traerles, ¿sabes?, ese calorcito de las cosas que hacíamos en Cuba, ¿saben?, por la escasez o por todas las cosas que pasamos nosotros los cubanos. Y bueno, nada, les mando un beso grande, muchísimas bendiciones y nos vemos por acá en un próximo video. Chao.